hace 110 años, que el Titanic chocó accidentalmente contra un iceberg, se hundió el barco que realizó su viaje inaugural en 1912, tenía 28 metros de ancho, 269 metros de largo y casi 38 metros. El Titanic comenzó su viaje en Southampton. El 10 de abril Frederick Fleetch, un marinero, descubrió el fatídico iceberg que iba a costar tantas vidas. Finalmente intentaron evitar el gran iceberg, pero ya era demasiado tarde. El iceberg fue embestido por un lado dejando daños devastadores. En 3 horas el Titanic se hundió, arrastró a numerosas personas y solo unas pocas sobrevivieron a este fatal accidente. En este video encontrarás cosas muy aterradoras e inquietantes sobre el Titanic, que hasta ahora casi nadie podía imaginar y casi nadie conoce. Hay 2 obras especialmente notables de autores que tratan del hundimiento de barcos en el Atlántico. El primero fue The State, escrito en 1886. En este cuento el barco que se hundió no tenía nombre. La historia consistía en que el marinero y protagonista Thompson se preocupaba de que hubiera muy pocos botes salvavidas a bordo. Al igual que en el Titanic, los niños y las mujeres subieron primero a los botes salvavidas durante el hundimiento en esta historia. Lo curioso de esta historia es que el autor State perdió la vida en el Titanic en 1912. La segunda obra fue escrita por Morgan Robertson y tenía un sorprendente parecido con el hundimiento del Titanic. Se trata de un barco ficticio llamado Titán, que choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Esta novela se publicó en 1898 con el nombre de Titán, una historia de amor en alta mar, pero no solo el nombre del barco es sorprendentemente similar al del Titanic. Asimismo, la longitud y la altura de los 2 barcos son muy similares y la velocidad es casi idéntica a la del Titanic. El autor describió su transatlántico ficticio como el más grande de la época. Lo que también ocurrió con el Titanic en esta novela: carece de botes salvavidas y también se consideraba insumergible. Sin embargo, se hundió una fría noche de abril. ¿Es la luna culpable del hundimiento del Titanic? Es un hecho que el Titanic chocó con un enorme iceberg en 1912 y se hundió. Sin embargo, muchos científicos aún se preguntan cómo pudo hundirse el Titanic. Los astrónomos afirman ahora haber encontrado la causa real del hundimiento. La luna tenía una posición extremadamente rara. Exactamente en ese momento el capitán Edward Smith tuvo parte de la culpa en la catástrofe, ya que no redujo la velocidad del barco, a pesar de las advertencias de los icebergs. Debía conocer bien el Atlántico Norte, ya que había estado allí varias veces antes de que el Titanic zarpara el físico. Donald Dawson conoce la posible respuesta. En el momento del viaje inaugural había numerosos icebergs en la ruta del barco, algo muy poco habitual. Estos icebergs suelen encontrarse en aguas poco profundas, por ejemplo frente a la costa de Terranova o Labrador. Además, no migran, a menos que una marea arrastre los icebergs o se derritan. Donald cree que los icebergs fueron impulsados hacia el sur por una marea alta. Cree que la rara constelación de la Luna con la Tierra fue la causa de la marea, que se pudo observar 3 meses antes del hundimiento. El último menú del Titanic fue subastado a los pasajeros de primera clase. Se les sirvió cerveza de Múnich y carne salada como último menú del día. Así lo demuestra un menú del Titanic. El estadounidense Abraham Lincoln Salomón se llevó el menú en el llamado bote del dinero, en el que algunos pasajeros de primera clase consiguieron salvarse. El barco del dinero solo llevaba 12 personas, aunque podía llevar 40 pasajeros. Entre ellos solo había 7 miembros de la tripulación, así como 3 hombres, entre ellos Solomon, y 2 mujeres. Los mapas meteorológicos mostraron que las condiciones meteorológicas durante el viaje inaugural eran óptimas, en contra de la teoría de que la densa niebla podría haber dificultado la visión de los icebergs. La noche de la catástrofe estaba despejada y el barco se encontraba en gran altura. Pero ¿cuál fue entonces la razón del hundimiento? Los analistas de Matteo France determinaron que había algunos icebergs en la trayectoria del barco. Pudieron determinarlo a partir de los mapas de deriva de los icebergs. Sin embargo, como la causa de la colisión aún no está clara, la investigación se centra ahora en el fenómeno óptico. Esta ilusión hizo casi imposible que los observadores vieran un iceberg. A pesar de las mejores condiciones meteorológicas, este fenómeno se observa especialmente en las regiones polares. Los icebergs están rodeados de agua muy fría, lo que favorece la falta bromosa. Sin embargo, hay que seguir observando esta hipótesis. Para poder demostrarla se subastarán 5.000 objetos del Titanic. Coincidiendo con el centenario del hundimiento del Titanic,
Al menos 5.000 objetos iban a ser subastados en Nueva York en la casa de subastas de Greenkey. Entre ellos se encuentran por ejemplo una taza de porcelana, un billete original de dicho viaje inaugural, una rebeca de lana y un reloj de chaleco. Se dice que los artefactos tienen un valor total de $189 millones. La subasta fue tan secreta como sus postores. A pesar del aplazamiento, las subastas se desarrollaron con tanta rapidez. Un ingeniero jubilado insistió que era la reencarnación de Alfred. Según un artículo periodístico del investigador filósofo Rivas, Alfred era un pasajero del Titanic que perdió la vida en el desastre. El ingeniero tuvo visiones de ser llevado por su madre a un barco que posteriormente se hundió. Creyó recordar que su nombre empezaba por A y terminaba por Ed. Cuando leía una noticia sobre la catástrofe del Titanic, vio la lista de pasajeros y estuvo seguro de que el niño que murió era Alfred. También encontró registros de que un tal Alfred había nacido en Radford, Inglaterra, cuando el Titanic zarpó. Sin embargo, con otros investigadores, Rivas descubrió que todos los recuerdos clave del ingeniero eran básicamente erróneos, por lo que tenía que haber otro Alfred, así que se supone que su madre mintió sobre su edad, y los historiadores ocultaron los hechos por motivos económicos. En 1898 el autor Morgan Robertson escribió una novela. Como se mencionó anteriormente, resulta aterrador que 14 años después haya sucedido casi exactamente lo descrito. Es posible que Robertson tenga habilidades de clarividencia o es simplemente una extraordinaria coincidencia. El barco de la novela era sorprendentemente parecido al Titanic, incluso el tamaño era casi el mismo. Sin embargo, el Titanic era 25 metros más largo que el Titán. Ambos barcos se consideran insumergibles pero chocaron con un iceberg y se hundieron en abril, pero lo más sorprendente es el nombre del barco, que en el libro se llamaba Titán y se diferencia del Titanic solo por la I y la C. El Titanic tenía 20 botes salvavidas a bordo, el Titán 24. El Titanic chocó con un iceberg exactamente a las 11:40 p.m., mientras que para el Titán fue cerca de la medianoche. La mayor discrepancia entre la novela y la realidad fue el número de los que sobrevivieron en el hundimiento del Titanic. Sobrevivieron 705 personas, mientras que en el desastre del Titán solo sobrevivieron 13 pasajeros. Antes de que el Titanic chocara con un iceberg, Eva, de 7 años, y su madre Esther Hart escribieron una última carta. La última carta escrita a bordo del Titanic se vendió en una subasta por la friolera de 119.000 libras. El Titanic está considerado el barco más espectacular de su época. A pesar de todo, todavía había que hacer algunos arreglos. La calefacción no funcionaba en todas partes. El diseñador del barco trabajó para solucionar varios problemas. Todos murieron en el desastre. Había suficiente comida. Se podría haber alimentado a 3 ejércitos con la comida que había a bordo del Titanic. Cuando el barco se hundió había 75.000 libras de carne fresca, 1.500 galones de leche fresca, 40.000 huevos, 250 barriles de harina, y 15.000 botellas de cerveza a bordo. Un hombre tuvo que conseguir estas enormes cantidades antes de que el Titanic se hundiera.